vamos a estar hablando un poco de cómo realizar un diagnóstico adecuado de hipotiroidismo canino. Es una de las enfermedades endocrinológicas que se presenta con frecuencia, pero sobre la cual tenemos algunas dudas en cuanto a su diagnóstico. Entonces, vamos a empezar repasando un poquito las generalidades. Recordemos, la glándula tiroides es una glándula bilobulada que se encuentra ubicada a nivel caudal en la tráquea, alrededor del quinto y el octavo anillo traqueal, y los lóbulos se unen a través del istmo. Su función principal es la producción y liberación de hormonas tiroideas T3 y T4. Microscópicamente hablando, el parénquima está formado por lóbulos y los lóbulos están formados por folículos. Estos folículos contienen el parénquima y el coloide, que es una sustancia homogénea en la cual se encuentra la tiroglobulina. La tiroglobulina es la molécula a partir de la cual se sintetizan las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Por qué son tan importantes las hormonas tiroideas? Básicamente porque están implicadas en una gran cantidad de funciones metabólicas. Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal. Están implicadas en la síntesis, reabsorción y conversión del colesterol, en la oxidación, síntesis y movilización de ácidos grasos. Están implicadas en la gluconeogénesis a nivel hepático. También tienen una implicación a nivel cardíaco. Regulan la producción de la hormona de crecimiento, el catabolismo de las proteínas y el proceso de reabsorción ósea. Teniendo en cuenta la cantidad de funciones o de procesos metabólicos en los cuales están implicadas las hormonas tiroideas, es la razón por la cual los síntomas de esta enfermedad son tan variados. ¿Cómo se regula la producción de las hormonas tiroideas? Entonces recordemos que encontramos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. A nivel hipotalámico se va a dar la secreción de TRH o también conocida como hormona liberadora de tirotropina. Esta va a estimular a la hipófisis para que en la hipófisis se dé la secreción de TSH, hormona estimulante de la tiroides, y la TSH va a estimular a la tiroides para que se dé la síntesis, producción y liberación de T3 y de T4, ¿cierto? Hay un mecanismo que se conoce como feedback negativo o retroalimentación negativa, y esto lo que nos quiere decir es que a mayor concentración de T3 y T4, lo que va a hacer es que va a generar una inhibición a nivel transcripcional para que disminuya la síntesis de TSH y de TRH a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo. Entonces, a medida que aumentan estas hormonas en el organismo, se da el feedback negativo, disminuye la estimulación y de esta forma mantenemos el nivel de hormonas, pues digamos, estable. Pero además de eso, hay un segundo mecanismo de regulación. Digamos que el feedback negativo, la retroalimentación negativa, es el más importante. Pero la tiroides, ella solita, ella de forma autónoma, tiene un segundo mecanismo de regulación, y en este mecanismo está implicada la cantidad de yodo que absorbe y la cantidad de hormonas que se sintetizan. Entonces, digamos que hay una regulación a dos niveles: una regulación de todo el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y una regulación a nivel tiroideo. Bueno, el hipotiroidismo canino es una de las endocrinopatías más frecuentes, pero como les comentaba, a veces no es tan fácil diagnosticarla por la diversidad de síntomas que se presentan y también porque tenemos algunos limitantes en cuanto a las pruebas diagnósticas. Cuando hablamos de hipotiroidismo canino, básicamente nos referimos a una disminución en la concentración de T3 y T4 en circulación sanguínea. El hipotiroidismo puede tener varias causas, pero vamos a clasificarlo de acuerdo al órgano que está afectado. Hablamos de un hipotiroidismo primario cuando el órgano afectado es la tiroides. Y dentro de las causas tenemos la tiroiditis linfocítica, que es una enfermedad de tipo autoinmune en la cual la glándula se ve infiltrada por linfocitos. Estos linfocitos generan anticuerpos anti-T4 y estos anticuerpos empiezan a destruir el tejido funcional. Tenemos también la atrofia idiopática, y en la atrofia idiopática lo que sucede es que el tejido glandular se ve reemplazado por tejido adiposo.
Algunos autores aseguran que la atrofia idiopática se da como una secuela de la tiroiditis linfocítica cuando ésta ya se encuentra en un estado muy avanzado. Sin embargo, pues hay algunas discrepancias al respecto. Neoplasias a nivel tiroideo e hiperplasias adenomatosas son las causas principales del hipotiroidismo de tipo primario. Importante tener en cuenta que aproximadamente un 95% de los pacientes cursan con esta enfermedad. El hipotiroidismo secundario es una patología que afecta la hipófisis. Dentro de las causas tenemos neoplasias, malformaciones y radioterapia, y realmente no es un cuadro que se presente con mucha frecuencia, ya que menos de un 5% de los pacientes cursan con hipotiroidismo de tipo secundario. Hablando un poquito de la epidemiología, digamos que aquí hay dos factores que tienen un alto impacto en el desarrollo del hipotiroidismo canino. El primero es la edad. La enfermedad normalmente se presenta en pacientes de mediana edad o en pacientes gerontes. Y el segundo es la predisposición genética por raza. Entonces tenemos a los Boxer, los Dachshund, los Doberman, los Golden Retriever, los Schnauzer y los Gran Danés, que son razas que tienen predisposición genética a sufrir la enfermedad. Entonces en ellos es importante que cuando ya se acercan a una edad, pues digamos de 8 años en adelante, estemos realizando monitoreos de la TSH y la T4, porque en ocasiones la sintomatología se presenta cuando ya estamos en un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta la predisposición genética de estas razas, pues deberíamos hacer un monitoreo de estos analitos. En cuanto a los signos y los síntomas, se pueden presentar, digamos, cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Realmente el progreso de la enfermedad se da de forma muy paulatina y como les comentaba, pues aquí podemos ver una gran diversidad de síntomas. Principalmente vamos a ver, disminución del metabolismo basal, y esto lo vamos a ver en pacientes con letargo, debilidad, intolerancia al ejercicio, obesidad e intolerancia al frío. En cuanto a las alteraciones cardíacas, podemos observar pacientes con bradicardia, pulso débil y arritmias. Y en cuanto a las alteraciones reproductivas, podemos ver anestro, infertilidad, abortos, galactorrea y ciclos interestrales irregulares en las hembras. En los machos se puede presentar atrofia testicular. Uno de los síntomas o de los signos mejor que se presenta con mayor frecuencia en pacientes hipotiroideos son los signos dermatológicos. Entre un 20 y un 75% de las consultas en medicina veterinaria se dan por problemas relacionados con la piel, y de estos un 8.6% corresponden a problemas causados por endocrinopatías. De ese 8.6%, el 80% corresponden a pacientes hipotiroideos y en menor proporción pacientes con hiperadrenocorticismo e hiperestrogenismo. Tenemos una cuarta patología que no es de origen endocrino, pero que también se presenta con cierta frecuencia, y es la alopecia ligada al cromosoma X. ¿Por qué se dan los signos dermatológicos? Porque tanto la T3 como la T4 tienen diferentes funciones que afectan la diferenciación a nivel epitelial y también la formación de pelo. Entonces, están implicadas en la diferenciación epidérmica por su efecto sobre los queratinocitos, están implicadas también en la formación de cabello y producción de sebo, en la síntesis de proteoglicanos y glicosaminoglicanos en la piel, y generan también una estimulación de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Entonces, si nosotros tenemos una disminución o una deficiencia de T3 y T4, todos estos procesos a nivel dermatológico se van a ver afectados. Con mucha frecuencia se presenta la alopecia, y básicamente esto se da porque la T3 y la T4 ejercen un efecto estimulador en el crecimiento del pelo. Entonces, lo que sucede es que si hay deficiencia, el pelo no va a pasar de la fase telogen, es decir, primero se origina en la fase anagen, pasa a la fase telogen, pero no sigue su curso, sino que empieza a debilitarse y a caerse. Entonces, esta es la razón por la cual vemos con mucha frecuencia pacientes con manchas alopécicas a raíz del hipotiroidismo. Entonces, signos dermatológicos en pacientes hipotiroideos.
pelaje de cachorro, pelaje seco y opaco, seborrea, formación de comedones, descamación, hiperpigmentación, hiperkeratosis. Recordemos la cola de rata, que también pues, es uno de los signos que se presenta con mucha frecuencia, y la expresión facial trágica, que se da como consecuencia del mixedema. El mixedema se da por la acumulación de ácido hialurónico y por la retención de líquidos en los pliegues faciales. Entonces, la cola de rata y la expresión facial trágica son dos hallazgos que podríamos decir que son patognomónicos de la enfermedad. Bueno, digamos que nosotros ya tenemos nuestro paciente con la sintomatología, vemos la disminución del metabolismo basal, los signos dermatológicos y vamos a empezar a orientar nuestro diagnóstico. Para esto vamos a recurrir a las pruebas de rutina. ¿Qué esperaría encontrar en un paciente, en un hemograma de un paciente hipotiroideo? Anemia leve, no regenerativa, normocítica, normocrómica. Es de tipo no regenerativo porque al no haber ninguna implicación de médula ósea, pues digamos que no se da la producción de células inmaduras. Este hallazgo se presenta en un 30% de los pacientes hipotiroides. A nivel de bioquímica vamos a encontrar pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, se da en un 80% de los pacientes y con menor frecuencia vamos a encontrar elevaciones en los niveles séricos de creatinquinasa, LDH, enzimas hepáticas como AST, ALT y ALP. Digamos que hasta el momento, teniendo en cuenta las pruebas de rutina, de pronto las bioquímicas, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, nos llevarían a pensar en un hipotiroidismo junto con la sintomatología del paciente. Pero para poder confirmar mi diagnóstico, yo debo recurrir a pruebas mucho más específicas, o lo que conocemos como perfil tiroideo. Dentro del perfil tiroideo tenemos la T4 total canina, la TSH endógena, la T4 libre y la T3. Vamos a ir revisando una por una. Para realizar la cuantificación de T4 total canina, en este momento contamos con varias metodologías en el mercado. Una de ellas es la inmunofluorescencia, que es el principio del dispositivo médico Bichek B200. Contamos también con una técnica de ELISA y de quimioluminiscencia. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante y es que para cuantificar hormonas tiroideas es supremamente importante que nosotros utilicemos el kit de la especie que corresponde. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son de tipo proteico. Y se ha comprobado, hay muchos estudios que demuestran que las hormonas de tipo proteico cambian no solo a nivel de secuencia de aminoácidos, sino también a nivel de su plegamiento, de su estructura entre las diferentes especies. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo con un kit de una especie que no corresponde o diferente a la que yo quiero diagnosticar, puede que el anticuerpo de captura sea capaz de reconocer una parte o una fracción o una parte del epítope de la hormona, pero no me va a reconocer la hormona completamente. Entonces, allí radica la importancia de utilizar kits para la especie que yo quiero diagnosticar. Digamos que antes, pues que no disponíamos de todas las herramientas que tenemos hoy en día, que de pronto no teníamos kits de tipo veterinario, se utilizaban los kits de diagnóstico humano y lo que se hacía era modificar los protocolos, de pronto hacer variaciones en las diluciones de los diferentes componentes de la lisa o hacer alguna modificación que de pronto nos permitiera cuantificar un poco, de una forma un poco más exacta, la hormona que yo estoy buscando. Sin embargo, el hecho de modificar un protocolo o de generar una nueva estandarización de la técnica no me asegura que yo estoy cuantificando la cantidad de hormona que corresponde, porque como les decía, aquí no se trata tanto de las diluciones del método o del método como tal, sino de la especificidad del anticuerpo de captura. Entonces, por eso es supremamente importante que nosotros utilicemos kits de tipo veterinario. Algo sobre lo que también quiero llamar la atención es que la T4 libre corresponde solamente al 0.1% de la T4 total en circulación sanguínea.
Recordemos que la diferencia entre T4 total y T4 libre es básicamente que la T4 total se encuentra unida a proteínas transportadoras, mientras que la T4 libre, pues al no estar unida a estas proteínas, es capaz de unirse a los receptores celulares y ejercer su función sobre los tejidos, ¿cierto? Y si bien es cierto que la T4 libre es la metabólicamente activa, no podemos olvidar que corresponde solo a un pequeño porcentaje de toda la T4 que hay en el cuerpo. Entonces, ese es uno de los ítems o de los puntos que debemos tener muy en cuenta cuando vamos a hacer diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Qué ventajas tenemos al realizar un diagnóstico de hipotiroidismo canino con la cuantificación de T4 total? Que la prueba es altamente específica. Tiene una sensibilidad del 89 al 100% y aproximadamente un 90% de los perros hipotiroideos presentan concentraciones bajas de T4 total. ¿Cuál es la limitante? Que la especificidad es moderada, está entre un 73 y un 82%. ¿Por qué? Porque hasta un 60% de los perros con enfermedades no tiroideas pueden presentar una disminución en la concentración de T4. Eso es lo que nosotros conocemos como síndrome del eutiroideo enfermo, que ya lo vamos a tratar más adelante. En cuanto a los valores de referencia, recordemos que los valores de referencia pueden tomarse de literatura, pero que también van a depender de la metodología que yo estoy utilizando para cuantificación. En este caso, hablando de la técnica de inmunofluorescencia, el valor de referencia es de 1 a 4 microgramos por decilitro. ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta al momento de realizar la interpretación de los resultados? Primero, que un resultado de T4 en la zona media o alta del rango normal me permite descartar el diagnóstico de hipotiroidismo. Si la T4 está baja o está en la parte baja del rango normal, aquí es importante que nosotros realicemos la cuantificación de TSH. La TSH realmente es la hormona que nos va, digamos, como a marcar la pauta para decir si mi paciente es hipotiroideo o no, mi paciente está cursando con un cuadro de síndrome del eutiroideo enfermo. Debemos tener en cuenta también que en ocasiones la T4 puede ser normal en perros hipotiroideos porque hay una fluctuación de los niveles plasmáticos y esto pues es un fenómeno que ocurre de forma, digamos, natural, pero entonces ahí debemos tener en cuenta los hallazgos a nivel de clínica, los signos, los síntomas y también los hallazgos en las pruebas de rutina. Ahora complementar nuevamente con una prueba de TSH. Y también que se puede dar una interferencia de anticuerpos anti-T4. Entonces, cuando hablamos de tiroiditis linfocítica, recuerden que estamos hablando de una enfermedad autoinmune donde hay infiltrado linfocitario y también producción de anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos anti-T4 pueden llegar a tener interferencia con el método de cuantificación. Entonces, digamos que esas serían las causas por las cuales yo podría encontrar un valor de T4 normal en un paciente que tiene toda la sintomatología del hipotiroidismo. Uno de cada 4 pacientes puede padecer de síndrome del eutiroideo enfermo, hablamos de un 25% de los pacientes y pues es un porcentaje bastante considerable. Algunas razas, como por ejemplo los galgos, tienen valores, pues digamos, un poco bajos de T4 de forma natural, sin que estén cursando con hipotiroidismo. Y también debemos tener en cuenta que los pacientes geriátricos tienen niveles un poco más bajos de T4 que los pacientes jóvenes. Entonces, si mi resultado de T4 de pronto no es tan concluyente o me genera alguna duda, pues me voy a apoyar en la TSH. Tenemos también en este caso inmunofluorescencia, ELISA y quimioluminiscencia. Hablando del método ELISA, hay una casa comercial alemana que tiene la prueba, perdón, para cuantificación de TSH canina. Entonces, vuelvo y reitero la importancia de utilizar kits de tipo veterinario. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Una alta especificidad de un 82 a un 100% y volvemos a lo mismo, en la mayoría de los casos, aproximadamente un 95%, los pacientes hipotiroideos cursan con hipotiroidismo primario, es decir, que van a tener una T4 total baja y una TSH elevada.
Entonces, de alguna manera, digamos que la TSH también me va a permitir descartar falsos positivos. Sin embargo, la limitante es que su sensibilidad es moderada, va de un 58 a un 87%. ¿Qué pasa? Digamos que el organismo lo que hace es que genera mecanismos adaptativos para poder seguir funcionando de forma adecuada, aun cuando las concentraciones de T3 y T4 están bajas. Entonces, por decirlo de alguna forma, el cuerpo como que se acostumbra a estas concentraciones bajas de hormonas tiroideas y no se sobreestimula la TSH, perdón, la hipófisis para que se aumente la producción de TSH. Entonces, digamos que, por ejemplo, ese mecanismo adaptativo me podría generar un paciente cuyos resultados sean una T4 total baja, pero la TSH esté normal. En cuanto a valores de referencia, en este caso también para la técnica de inmunofluorescencia, el valor normal es menor a 0.5 nanogramos por decilitro. Consideraciones a tener en cuenta en el momento de la interpretación de resultados. Entonces, ¿por qué podría yo tener una TSH normal en perros hipotiroides? Como les acabo de comentar, puede ser en producto de un mecanismo adaptativo. Y cuando la TSH está normal y la T4 está baja, digamos que aquí pues puedo estar pensando en un síndrome del eutiroide enfermo. Bueno, ¿cómo sería el algoritmo diagnóstico para realizar la interpretación de resultados? Entonces, lo primero que tengo es un paciente pues, con sospecha clínica por sus signos, sus síntomas y los hallazgos en las pruebas de rutina, en el cuadro hemático y en la química sanguínea. Yo voy a realizar mi prueba de T4 total y aquí tengo 4 posibles escenarios. Un escenario en el cual obtengo un resultado normal, es decir, entre 2 y 4 microgramos por decilitro, y aquí descarto la enfermedad. Puedo tener un paciente que presenta un valor bajo, es decir, por debajo de 1 microgramo por decilitro, o un paciente que está dentro del rango normal, pero con tendencia al límite inferior, es decir, entre 1 y 2 microgramos por decilitro. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es descartar enfermedades no tiroideas que puedan estar generando esta disminución en la concentración de T3 y T4. Y tengo otra posibilidad, y es que la T4 en mi paciente esté por encima de 4 microgramos por decilitro, que pues sería un resultado alto. Posteriormente voy a realizar mi prueba de TSH. Si la T4 está baja y la TSH está normal, es un paciente que está sospechoso. Nuevamente, podemos contemplar un síndrome del eutiroide enfermo, puedo contemplar enfermedades de tipo sistémico que me estén generando una disminución en la concentración de hormonas tiroideas, pero debo igual realizar seguimiento a mi paciente. Si la T4 está baja y la TSH está alta, aquí ya confirmo mi diagnóstico de hipotiroidismo y además voy a confirmar un hipotiroidismo de tipo primario. Entonces, si yo tengo una T4 baja y una TSH elevada, voy a pensar en un hipotiroidismo primario. Si tengo una T4 total baja y una TSH normal, voy a pensar en un síndrome del eutiroide enfermo. Si tengo una T4 total normal y una TSH muy elevada, voy a pensar en un hipotiroidismo de tipo subclínico. Otra herramienta que tenemos para el diagnóstico es la cuantificación de T4 libre, que pues es una de las más utilizadas, como les comentaba, porque pues tenemos el concepto de que al ser la metabólicamente activa, pues digamos que es la más importante y es la que deberíamos cuantificar. Sin embargo, aquí quiero traer a colación dos consideraciones. Primero, recordemos que la T4 libre representa solamente el 0.1% del total circulante. Segundo, digamos que dentro de una amplia revisión que he hecho del mercado, pues hasta el momento no he encontrado una prueba de T4 libre que sea específica para caninos o para felinos. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos aspectos, estoy cuantificando una hormona que pues realmente representa un porcentaje muy bajito, y segundo, lo estoy haciendo con un kit de una especie que no es la especie que yo quiero diagnosticar, pues digamos que este resultado me podría generar un poco de quizás dudas, o que de pronto no obtenga el resultado esperado respecto a la clínica del paciente.
Otra consideración que debemos tener en cuenta es que la técnica Gold estándar para el diagnóstico de T4 libre o para la cuantificación mejor de T4 libre es la diálisis de equilibrio. La diálisis de equilibrio realmente es una técnica muy sofisticada que requiere dispositivos médicos de alta gama, que pues realmente hay pocos laboratorios a nivel mundial que procesan esta metodología. De hecho, pues para ser honesta, no tengo conocimiento si aquí en Colombia hay un laboratorio con este dispositivo médico, pero pues tenemos otras dos técnicas de cuantificación que son el radioinmunensayo y la quimioluminiscencia. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene la diálisis de equilibrio versus las otras dos metodologías? Que en la diálisis de equilibrio no vamos a tener interferencia por anticuerpos anti-T4. Entonces, digamos que la cuantificación en este sentido, pues sería muchísimo más precisa y muchísimo más exacta. Entonces, ¿qué ventaja tendríamos con la T4 libre? Pues que tiene una alta sensibilidad, aproximadamente un 98% de los pacientes hipotiroideos tienen una concentración disminuida de T4 libre, pero la limitante pues es básicamente la técnica de cuantificación. Entonces aquí deberíamos recurrir pues a las otras metodologías, en este caso el valor de referencia para quimioluminiscencia es de 0.6 a 3,3 nanogramos por decilitro. Digamos que otra consideración que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico de hipotiroidismo canino es ver si mi paciente ha sido medicado previamente, porque hay muchos medicamentos que me pueden generar una disminución de las hormonas tiroideas. Tenemos principalmente los glucocorticoides que generan una disminución en la concentración de T4 total y en la concentración de T4 libre. Y tenemos también que se puede dar o no una afectación de la TSH. El fenobarbital me genera disminución de la T4 total y la T4 libre y un aumento en la TSH, igual que los antibióticos tipo sulfas. Entonces, si mi paciente cursa con epilepsia o si tiene una infección sistémica y yo lo estoy tratando con medicamentos o con antibióticos de tipo sulfonamidas, pues claramente puedo confundir el cuadro con un hipotiroidismo. Entonces, lo ideal sería pues siempre suspender la medicación antes de realizar la cuantificación de las hormonas. Tenemos algunos analgésicos como el carprofeno y el ketoprofeno que también me generan disminución en el caso del carprofeno me genera disminución de las 3 hormonas y el ketoprofeno me genera disminución de la T4 total y puede o no afectarme la T4 libre y la TSH. Bueno, entonces íbamos en la cuantificación de T3, entonces digamos que esta es otra de las herramientas que también se utiliza con cierta frecuencia, pero aquí debemos tener en cuenta que realmente a nivel de tiroides la proporción de T3 que se secreta no es tan elevada. Lo que sucede es que se secreta una mayor cantidad de T4 y por demanda tisular la T4 se va convirtiendo en T3. Digamos que aquí también podemos tener una pequeña confusión porque el organismo lo que va a hacer es que va a desarrollar un mecanismo compensatorio. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo? Un paciente hipotiroideo con T4 total baja y la T3 normal. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que el cuerpo empieza a convertir una mayor cantidad de T4 en T3, entonces pues ahí digamos que el efecto pues no lo voy a ver como tan notorio. Digamos, ¿cuándo sería útil cuantificar la T3? En razas como los galgos, que pues sabemos que por su genética manejan una concentración baja de T4, entonces en este caso sí sería útil realizar una cuantificación de T3 junto con la TSH. Bueno, teniendo en cuenta como todas las pruebas de perfil tiroide, digamos que quise traer a colación algunos casos que muy amablemente nos han compartido nuestros clientes. Este es el caso de Tobías. Tobías presentaba una lesión de tipo dermatológico, presentaba una mancha alopésica con hiperpigmentación y cuando se realizó la cuantificación de T4, pues vemos que el valor realmente está muy bajo, está en 0.5 microgramos por decilitro. Recordemos el valor normal sería entre 1 y 4 y la TSH está pues bastante elevada, está en 2.81 nanogramos por mililitro,
cuando el valor normal es menor a 0.5. Entonces, pues aquí está claro mi diagnóstico, es un hipotiroidismo de tipo primario, pues ya puedo proceder a mi tratamiento. Este es el caso de Guáquira, que también es una paciente con hipotiroidismo primario, pues aquí lo que vemos es la obesidad, no hay signos de tipo dermatológico, pero pues sí está bastante obesa. En este caso la T4 está por debajo de 0.5 y la TSH está en 2.19. Entonces aquí también tenemos lo que es un clásico hipotiroidismo primario. Este es el caso de Mona Lisa. Mona Lisa es una paciente que fue diagnosticada con síndrome de leutiroideo enfermo y aquí lo que observamos es una T4 que está por debajo de 0.5 microgramos por decilitro y una TSH que está normal, está en 0.26 nanogramos por mililitro. Entonces, pues aquí tenemos el típico caso de un síndrome de leutiroideo enfermo. En este caso, Mona Lisa también presenta obesidad. Y aquí quiero hacer una aclaración y es que en el síndrome del leutiroideo enfermo, el paciente va a presentar la sintomatología consistente con el hipotiroidismo, porque finalmente la sintomatología se da como producto de la disminución de las hormonas tiroideas, sin que esto sea producto de una falla en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Entonces, ¿qué es ese famosísimo síndrome de leutiroideo enfermo que lo he mencionado muchas veces durante la presentación? Es un cambio en la concentración sérica y tisular de TSH, T4 y T3. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que disminuye la T4 total, disminuye la T3, la T4 puede o no disminuir y la TSH va a estar normal. ¿Por qué se produce esto? Porque hay un cambio en la secreción, en el transporte y en el metabolismo de las hormonas tiroideas. ¿Cuándo podríamos pensar en un síndrome leutiroideo enfermo? Cuando tenemos un paciente con síndrome de Cushing. Recordemos que en un 80-85% de los casos, el origen del síndrome de Cushing es de tipo, está en la pituitaria. Entonces, esto nos va a generar igual una afectación a nivel de las hormonas tiroideas. Entonces, si yo tengo mi T4 baja, mi TSH normal, tengo un paciente con signos dermatológicos, entonces debería pensar en realizar una prueba de cortisol y diagnosticar un síndrome de Cushing, que normalmente, pues digamos, estas dos endocrinopatías suelen confundirse. Otra razón por la cual nosotros podríamos presentar un síndrome de leutiroideo enfermo es cuando los pacientes cursan con enfermedades de tipo sistémico, con enfermedades graves, enfermedades inmunomediadas, neoplasias, etcétera. Y esto sucede porque en estas enfermedades tan graves, el cuerpo lo que hace o por lo que va a procurar es ahorrar energía al máximo. Entonces, para poder ahorrar energía, él tiene que desacelerar su metabolismo. Y pues qué mejor forma que desacelerar el metabolismo que disminuir la concentración de las hormonas tiroideas. Entonces, digamos que esta es otra situación en la cual yo podría tener, por ejemplo, pacientes con una T4 total baja y una TSH normal. Bueno, por último, quisiera compartir con ustedes un estudio que realizamos en ANAR, en el cual realizamos la comparación de dos métodos de cuantificación, tanto de T4 total como de TSH. Nosotros comparamos la inmunofluorescencia, que es el método que se emplea en el dispositivo médico Vicheck B200, versus el ISAS, tanto para T4 total canina como para TSH canina, de una casa comercial alemana. En este estudio nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar 20 muestras, tanto de pacientes sanos como de pacientes patológicos, por las dos metodologías y se aplicaron dos herramientas estadísticas que son la regresión lineal y el porcentaje de concordancia. Cuando nosotros realizamos el análisis de resultados de la comparación de métodos de la T4 total canina, empleando la herramienta de regresión lineal, obtuvimos pues un resultado muy bueno. Esta es la curva y ustedes observan que realmente no hay dispersión de los datos. Se evaluó un amplio rango dinámico de la prueba, es decir, desde concentraciones bajas, concentraciones normales y concentraciones elevadas, y en los tres casos hubo una alta correlación.
De esta forma determinamos el R cuadrado, que fue 0.98. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 98% de concordancia entre las variables analizadas. Este sería, digamos, el análisis de tipo cuantitativo. Además, hicimos un análisis de tipo cualitativo, el cual se basa en la interpretación que yo le doy al resultado obtenido versus el valor de referencia, es decir, determinar si mi paciente es sano o es patológico, es normal o es patológico, tomando como punto de partida el valor de referencia. En este caso, de 20 muestras que se analizaron, 18 fueron concordantes, lo cual nos permite obtener un porcentaje de concordancia del 90%. También un resultado pues bastante satisfactorio. En el caso de la TSH también tuvimos un muy buen resultado. En este caso el R cuadrado fue de 0.96, es decir, que hay 96% de correlación entre las variables analizadas. También pudimos analizar concentraciones bajas, normales y altas de la hormona. Y en este caso el porcentaje de concordancia obtenido fue del 95%. Entonces, pues digamos que este realmente fue un estudio pues muy interesante que desarrollamos en uno de nuestros clientes aquí en Bogotá. Realmente para nosotros fue muy satisfactorio observar el buen desempeño que tiene el producto y ver cómo dos metodologías que son asequibles, que están a nuestro alcance, nos van a permitir realizar diagnósticos adecuados para nuestras especies de interés. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.